concepto de derecho y poder. Sí, pues ya pasamos los Lo de elementos del poder. Entonces, ahorita vamos a ver anarquía y nepotismo. anarquía y despotismo. Bien, entonces, ya hablamos, sí, exacto. Anarquía y despotismo. Ya hicimos la relación de la relación derecho y poder, y hicimos la narración de las aventuras de Robinson Crusoe. Ya, licenciado. Bien, entonces, entonces solo para retomar la actividad de hoy, entonces vamos a calentar motores. Entonces dijimos que poder es dominación y derecho es igualdad. Vimos que la relación entre Viernes y Robinson Crusoe es una relación de poder, porque hay dominio de Robinson Crusoe sobre Viernes. Cuando ellos pactan con el capitán inglés y dicen, bueno, ¿me ayudas? Y yo te llevo de regreso, ¿verdad? Entonces hay una relación de igualdad, ¿eh? Allá no hay dominación, ahí hay un contrato, hay un pacto. Por lo tanto, esta relación de igualdad equivale, aun cuando no haya un contrato por escrito, cada quien adquirió un derecho y una obligación, ¿eh? La obligación de Robinson Crusoe de ayudar al capitán a rescatar a recuperar su nave y el derecho de ser llevado de regreso a Inglaterra, ¿eh? Entonces, de igual manera es la obligación del capitán de llevarlo a él de regreso y el derecho de exigirle la ayuda de Robinson Crusoe en cuanto a que sea la obligación de llevarlo de regreso a Robinson Crusoe a Inglaterra, ¿eh? Entonces, por eso es que hay entre ellos, incluso yo les decía, se dieron la mano. Eso significa que hubo una relación de igualdad, ¿verdad? Entonces, si fuera con pagos, le hubiera dicho, ayúdame a rescatar mi nave y te pago, ¿ah? O el otro hecho, llévame de regreso a Inglaterra y te pago el viaje, ¿verdad? Entonces hay un contrato, ¿verdad?, de por medio. Esta es una relación de derecho. Hasta ahí estamos, ya entendemos la relación entonces entre derecho y poder. Luego, bueno, pues ya tenemos este concepto ya de la trilogía, el Estado, el poder y el derecho. Y también les dije que es una relación indisoluble, es decir, las tres instituciones, los tres conceptos están íntimamente relacionados. Por eso les decía que era un triángulo amoroso perfecto. Luego, bueno, entonces ya con estas cuestiones ya entramos a ver derecho. ¿Qué es el derecho? Pues en el derecho dice es directum, es dirigir, dirigere, ¿verdad? Es rectitud, ¿verdad? Es aplomo, ¿verdad? Es dirigir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dirigir? Porque es encauzar a alguien en el camino de lo correcto, ¿eh? Entonces, y por eso es que ya viene entonces la definición de derecho. Pues hay varias definiciones. Pues lo más común, ¿verdad? Que podamos entender lo que el derecho es un conjunto de normas, ¿verdad? Es un conjunto de normas jurídicas de carácter imperativo, atributivo. Es de cumplimiento obligatorio, ¿eh? Entonces, dice, o bien ustedes van a encontrar, dice, es impero atributivo, ¿verdad? Es imperativo y es atributivo. Es imperativo porque nos impone una obligación y es atributivo porque nos concede derechos, ¿verdad? En todo derecho implica bilateralidad, ¿verdad? Entonces, el que compra,
¿Ver? Tiene derecho a recibir lo que está adquiriendo, pero tiene la obligación de pagar lo que está comprando. ¿Ah? Igual el vendedor tiene la obligación de entregar lo que está vendiendo y el derecho de cobrar el valor del contrato, ¿verdad? Entonces, por eso es que es imperativo y es atributivo, es de doble vía, ¿verdad? Entonces, estas son precisamente las cuestiones del derecho, ¿ah? Denme un segundito, solo voy a buscar un documento. Un segundito, por favor. Perdón, entonces ya tenemos ahí la definición de derecho. Es una definición, ustedes pueden encontrar varias definiciones, pero, por ejemplo, hay una definición de Díez Picasso, dice, ¿qué es el derecho? El derecho es vida humana objetivada, ¿verdad? ¿Y qué entendemos por vida humana objetivada? Recuerden que el derecho regula la conducta externa, ¿eh? Entonces, por eso dice, es un conjunto de normas jurídicas que regula la conducta externa, ¿verdad? Es imperativo y es atributivo y es de cumplimiento obligatorio. Toda norma jurídica es de cumplimiento obligatorio, ¿verdad? El que contrae matrimonio, obviamente esa relación genera que es un contrato de derecho de familia y tiene la obligación del marido de otorgarle todo lo necesario para la mujer y los hijos cuando son menores de edad, así dice la ley, ¿verdad? Bien. Cuando dice Recasén Siche, perdón, Díez Picasso, cuando dice vida humana objetivada, ¿qué es? Regula conducta externa. Todo, es decir, el mundo objetivo. El mundo subjetivo es lo que uno piensa, lo que está alojado en el pensamiento o en el corazón, ¿no? Pero mientras no se expresa, no modifica el mundo externo. El mundo externo es lo que está fuera de mí, ¿verdad? Entonces, vida humana objetivada, si yo estoy pensando en asaltar, solo está a nivel del pensamiento, pero si asalto a alguien en la calle, estoy mostrando esa conducta externa. Ese es el mundo objetivo, ¿verdad? Entonces eso es lo que regula el derecho, el mundo objetivo, no lo subjetivo, no lo que estoy pensando, ¿eh? No sé si queda claro esta media definición del derecho. Está claro. Silic, Bien. Silic, todo claro. Va. Entonces, ahora, como dentro del programa dice la importancia del estudio del derecho, ¿eh? Para empezar, tenemos que decir que toda la vida humana está arreglada. Todo está bajo una norma jurídica, ¿verdad? Nada está fuera del contexto, ¿eh? Hay digamos, conductas que no están dentro del mundo del derecho. Por ejemplo, el dormir, que son actos meramente naturales. El dormir, yo me duermo y punto, ¿eh? Pero si me voy a ir a dormir a algún hotel,
¿verdad? Hay un contrato de hospedaje, entonces ese hecho de dormir ahí ya me implica un contrato de hospedaje, tengo que pagar, y el dueño del hotel tiene la obligación de brindarme lo que, o sea, los servicios necesarios, ¿verdad? Entonces, el dar un abrazo, pues es un acto meramente parte de las emociones, pero abrazar a alguien con el objeto de asfixiarlo, esa es otra cosa. Entonces, todo aquello que modifica el mundo externo está dentro del ámbito del derecho, ¿eh? Entonces, eso es lo que tienen que entender. Ahora, por eso les decía, ¿cuál es la importancia del estudio? Se refiere precisamente a toda la vida humana está arreglada por el derecho. Desde que se nace, ¿ah? ¿eh? ¿Por qué? Porque al nacer, incluso antes de nacer, ¿verdad? Antes de nacer, la madre tiene derecho a la atención médica, ¿verdad? Para preservar la vida al que está por nacer. Incluso si no ha nacido, ¿verdad? No ha nacido, pero necesita protección, ¿verdad? Entonces, la madre o el presunto padre obliga a la madre a tomarse algún brebaje para que aborte. Entonces hay una ley que preserva esa vida desde su concepción, ¿verdad? Entonces está el delito de aborto, ¿verdad? Entonces hay pena de prisión para la madre que conscientemente podría provocarse su aborto, o el presunto padre que obliga a la madre a abortar, o el médico, ¿verdad?, que practica un aborto, o la comadrona, el brujo, ¿verdad? Entonces, ellos tienen la obligación, ¿verdad?, de acatar las leyes. No pueden ellos practicar un aborto, ¿eh? Entonces, por eso es que existe ese delito para preservar, para proteger la vida desde su concepción, ¿verdad? Desde ahí, cuando nace, se inscribe su nacimiento en el Registro Nacional de las Personas, queda, a partir de ese momento adquiere reconocimiento del Estado, le otorga personalidad y es persona. Les decía a ustedes que no todas las personas, no todos los seres humanos son personas, sino están reconocidos por el Estado. Y ahí toda la vida que se va a la escuela, ¿verdad?, que se inscribe en la escuela, sí, porque el Estado se organiza para realizar el bien común, ¿verdad?, la educación. Todo ese proceso de primaria, los básicos, ¿verdad?, es obligación del Estado, y entonces a cumplir con todas las normas, ¿no? Entonces hay una ley de educación, que regula toda la actividad, la obligación del Estado, la obligación del maestro, el derecho de los alumnos, hasta su graduación, ¿no? Entonces hay un reglamento de la graduación. Luego se quiere ir a la U, tiene que someterse a los exámenes, ¿verdad?, de los requisitos previos, que es el lenguaje, y posteriormente los específicos. Y si gana, porque hay un reglamento, ¿verdad?, si cumple con lo que dice el reglamento, aprueba su examen de admisión, se inscribe, ¿verdad?, se inscribe en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y ahí sigue. Igual hay un reglamento de evaluación en las clases, ¿eh? Tenemos por ejemplo, en el caso de derecho, tenemos una norma reglamentaria que nos obliga, ¿verdad? Primero, la evaluación. Segundo, la validez, ¿verdad? El estudiante debe de cumplir, ¿verdad?, cumplir con la zona mínima 31, ¿eh? Si no llega a 31, ya se quedó, tiene que repetir el curso. Entonces, todo está arreglado en esta vida. Esa es la importancia para una persona. Pero para el estudiante de Derecho, para el alumno que está inscrito en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, ¿verdad?, el estudio del derecho es de gran importancia, porque debe de entender toda la teoría general del derecho en los cursos de Derecho 1 y 2. Cuando ya haya aprobado los cursos y que tenga un cimiento fuerte
Entonces, para los 4 años subsiguientes ya no le cuesta porque ya entendió toda la teoría, ¿verdad? Esa es la importancia del estudio del derecho. No solo porque rige la vida, sino para el futuro profesional, ¿verdad? Es de gran importancia entender todo el fenómeno del derecho. Esa es la relación, la importancia que hay en cuanto a su estudio. Luego tenemos dentro del programa, ¿verdad? El origen del Estado y del derecho. Antes de que se me olvide, el día de mañana, en el transcurso de la mañana, ya están los textos con Claudia, o bien con Verónica, que también ella va a tener en su poder algunos ejemplares para que ustedes, los que puedan ir a adquirir, que está aquí en el centro, o los que tengan más facilidad de ir a la zona 12, entonces con Claudia, ¿verdad? Entonces pueden adquirir el texto el día de mañana. Hoy ya están terminando así de empastarlos, ya en la noche ya los están empacando ya para la distribución del día de mañana. No sé, ¿tienen alguna pregunta? Una consulta, licenciado. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Verónica es la señora que está en la salida del periférico. Que no, se pone ella es ahí Claudia. a vender. Claudia. Claudia. Bueno. Verónica está aquí en la zona 3. Bueno. Es que la vez pasada nos dio el nombre de una señora, Claudia. Pues Claudia, estaba preguntando. sí. Ajá. Sí. Ella es la que distribuye, pero por cuestiones estratégicas de algunos que les queda mucho mejor aquí en el... puedan adquirir el texto más cercano aquí en el centro, y los que tengan la facilidad de tenerlo allá ir a la zona 12, pues ahí les queda mejor, ¿verdad? Se ponen de acuerdo con ella y ella los espera, o alguna otra cuestión, ¿verdad? Sí, a ver, Ángel. Licenciado, disculpe, por más o menos dónde venden aquí en la zona 3 el libro. Ya hay un número de teléfono que ya casi la mayoría lo tienen, entonces comunicarse con Verónica. Bueno, muchas gracias, licenciado. Sí, Buenas tardes, licenciado. Ya se ponen de acuerdo. Incluso hay algunos que han pedido el texto y las leyes, ¿verdad? Buenas tardes, licenciado. Disculpe una pregunta. Sí. Claudia, ella entrega por a domicilio. Podría entregarse, incluso Verónica también podría mandarles a domicilio con un módico precio. Si ustedes tienen el paquete de leyes, les sale mucho porque es un solo viaje, ¿verdad? Licenciado, disculpe, pero ¿ella tiene un número también o uno tiene que ir donde ella está? Verónica ya tiene un número, ya desde la semana pasada que se los hice llegar, igual que Claudia. Ya, muchas gracias, licenciado. De algunos de los compañeros, yo creo que alguien subió ya el número de Verónica. Y el de Claudia también, aquí aparece, ¿verdad? Bien. Entonces vamos a ver el origen y esencia del Estado y del derecho. Cuando hablamos del origen y esencia del Estado del derecho, no es la producción del derecho. Hay que tener esto presente. No es lo mismo fuente del derecho que origen del derecho. El origen es el momento histórico en que surge esta institución en la vida de la sociedad, al igual que el Estado. Para ello, entonces, nos auxiliamos de dos corrientes filosóficas que son el idealismo y el materialismo. Recuerden que el idealismo, primero que la filosofía es como dicen por ahí, ¿verdad? Es la madre de todas las ciencias. Es la ciencia más general. ¿Por qué? Porque todo se fundamenta en los métodos filosóficos, ¿verdad? Por ejemplo, siempre la pregunta inicial de la filosofía, es decir, en el caso del derecho, en el caso de la vida, dice, ¿qué antecede a qué? ¿Verdad? ¿Qué precede a qué? ¿Verdad? Es decir, en otras palabras, ¿qué fue antes? ¿Qué fue antes? ¿Y qué fue después? ¿Verdad? Entonces, en buen chapín, muchos conocemos
esta pregunta, ¿qué fue lo primero? ¿El huevo o la gallina? Entonces, eso es lo que pregunta la filosofía. ¿Qué antecede a qué? Y entonces empiezan a buscar a través de los métodos filosóficos, a buscar, a escarbar, a hurgar dentro del fondo de ese ancho conocimiento humano, a buscar dónde surge una determinada institución. Esa es una de las cuestiones que debemos de tener, ¿verdad? Tener muy presente, ¿verdad? Por eso es que la filosofía dice, la pregunta de la filosofía respecto al derecho, ¿qué hace? ¿Qué hace el derecho en la universalidad de la vida humana? Fíjense, cuando estamos hablando de este concepto, en la universalidad de la vida humana, no es que busque decir, ¿cómo surgió este mosquito? No. ¿Dónde surgió la vida y se apareció este mosco? Eso, por eso dice, es la universalidad de los fenómenos. Entonces dice, ¿qué hace el derecho? ¿Verdad? ¿Qué es lo que impulsó la existencia de una norma jurídica? Esto es lo que debemos de entender. Entonces viene y dice, primero el idealismo. El idealismo, recuerden esto, primero es el pensamiento, la conciencia, el espíritu, ¿verdad? Eso existe antes que la materia, ¿verdad? Dice, la materia es creada por la conciencia. Entonces, todo lo que existe es producto de la conciencia misma. Como decía un filósofo Parménides, decía, todo lo que está afuera, todo lo que mis ojos ven es producto de mi imaginación, ¿verdad? Entonces, si ponemos a Parménides ahí en el trébol a las 5 de la tarde, ¿verdad? Entonces podrá decir él, estos que están pasando o que me van a topar son producto de mi imaginación. Es un poco complicado, ¿eh? Entonces por eso es que esta filosofía idealista, como todo lo que existe, para ellos es de origen divino, ¿eh? En este idealismo, el Estado del Derecho es de origen divino. Y dentro de este pensamiento filosófico idealista hay diversas teorías. Tenemos la teoría teocrática, la teoría racionalista, las teorías psicológicas, las teorías de la violencia y las teorías de la reconciliación. Respecto al origen del Estado, las teorías teocráticas dicen el Estado es una razón universal. Las teorías racionalistas dicen es la naturaleza en abstracto, y las teorías psicológicas dice hay seres humanos que tienen el deseo natural de poder, ¿verdad? No todos, dicen, algunos, ¿verdad? Y la teoría de la violencia dice los instintos de dominación, ¿verdad? Entonces, si ustedes todavía conocieron, por ejemplo, conocieron la guerra del Golfo Pérsico, cuando Estados Unidos invadió Kuwait e Irak, ¿verdad? Son los instintos de dominación. ¿Para qué? Bueno, pues este otro tiene fin económico, pero durante los inicios de la humanidad se dieron invasiones, se apropiaron de tierras y ahí se crearon los estados, ¿no? Luego la teoría de la reconciliación dice, bueno, les hablamos del surgimiento del Estado, cuando se expanden los territorios y se agranda la población, entonces hay necesidad de crear un ente, ¿verdad? Un ente que dirija los destinos del Estado. Y de ahí viene entonces que alguien dice, bueno, mire muchacho, yo voy a dirigir, ¿verdad? Pero eso sí necesito, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesita? Que haya un pacto entre ellos, ¿verdad? Entonces, miren muchachos, si ustedes me pagan, ¿verdad? Yo los voy a proteger, ¿verdad? Eso no es extorsión, ¿verdad? No, sino que, bueno, yo
tengo que dejar mi trabajo y voy a dirigir, me voy a encargar de la dirección de esta comunidad. Entonces, los otros les ceden parte de sus derechos o parte de su poder a cambio de protección, a cambio de que el otro les otorgue, ¿verdad? No solo la protección, sino va a haber justicia, va a haber, si ustedes quieren que le digamos, bien común, ¿eh? Eso es lo que se llama pacto social. Si tú me das, yo también te doy, ¿va? Eso es el pacto social. Entonces, estas son las teorías, entonces, que se aglutinan dentro de esto que se llama derecho natural, ¿verdad? Entonces, el derecho natural trata de explicar el origen del Estado y del derecho. Bien, ¿qué entendemos por derecho natural? Primero vamos a hablar de esto que se llama ley natural. La ley natural es, miren, todo está regido por estas fuerzas de la naturaleza. ¿Por qué llueve? ¿Por qué hay día y noche? ¿Por qué hay un invierno y un verano en nuestro medio? ¿Eh? En otras latitudes hay 4 estaciones, otoño, primavera, verano, invierno. Nosotros solo tenemos verano e invierno, ¿eh? Entonces, ¿por qué es que se dan estos cambios climáticos? Son fenómenos naturales. ¿Por qué es que brilla, o por qué ese movimiento elíptico de la Luna alrededor como satélite de la Tierra? ¿O por qué la Tierra tiene ese movimiento constante? Tiene 2 movimientos, el de rotación y el de traslación, ¿eh? Entonces, ¿y cómo es que el Sol, o cómo es que la Tierra no se acerca más al Sol, ¿eh? Entonces, hay este conjunto de fenómenos, ¿verdad? ¿Verdad? Por esto que se llama ley natural, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la ley natural? Pues es la que nos explica la relación que necesariamente se da en la naturaleza, es decir, nos manifiesta, nos expresa, nos enseña los fenómenos naturales, ¿verdad?, que necesariamente ocurren, ¿verdad? Esa es la ley natural. Entonces, ¿cuáles son? Pues dentro de esto están los instintos animales, la gravitación universal, ¿por qué los cuerpos caen? Ya con tragos o sin tragos caen al piso. Eso. Hay una fuerza, ¿verdad?, que atrae los cuerpos, especialmente al vacío, al vacío. Eso es lo que esto está regulado, está gobernado. Todos estos movimientos fenoménicos está regido bajo la ley natural. Hasta el ser humano, el ser humano, así cuando entramos a ver el derecho natural, les dice, tiene que estar sometido bajo el derecho natural. Ya. Todos los fenómenos naturales están regidos por la ley natural, ¿verdad? Las reacciones químicas, los instintos animales, incluso la misma humanidad, ¿verdad? La procreación, todo está regido, ¿verdad? ¿Por qué llueve? ¿Por qué se forma el arco iris? ¿Verdad? ¿Por qué ocurre la fotosíntesis? ¿Verdad? Ahora, al igual que todo está reglado a nivel de los fenómenos de la naturaleza, el ser humano también su conducta está regulada, ¿verdad?, por normas sociales. Entonces, hay normas morales, normas éticas, normas religiosas y consecuentemente las normas jurídicas, ¿verdad?, que son normas creadas por el hombre. Mientras que la ley natural, según el idealismo, las leyes naturales fueron creadas por un ser supremo, el espíritu, la idea o
en pocas palabras, por la existencia de Dios. Las normas meramente humanas fueron creadas por el hombre. Entonces, ¿qué es el derecho natural? El derecho natural es un conjunto de leyes de la naturaleza en cuyos dogmas y principios, ¿verdad?, todas las cosas, incluyendo al hombre mismo, deben de comportarse. Todos tenemos que encajarnos dentro de los preceptos del derecho natural porque es de origen divino, ¿eh? Consecuentemente, el derecho natural es un derecho no escrito. Es un derecho no escrito. Y el derecho creado por los hombres es eminentemente derecho escrito. Se le llama derecho positivo. Para que un derecho sea justo, ¿verdad?, debe de inspirarse en esta idea, ¿verdad?, de la existencia del derecho natural. Si un derecho está fuera del contexto del derecho natural, si es un derecho humano, ¿eh?, un derecho humano está fuera del contexto del derecho natural, entonces va a ser un derecho, pues, injusto, ¿verdad?, porque solo sería un capricho del ser humano, ¿eh? Por lo tanto, frente al derecho natural, que es un derecho justo, hay un derecho meramente humano. Si ese derecho humano se inspira en los dogmas, en los preceptos del derecho natural, será un derecho humano justo. No se aparta del camino de lo justo. Y por eso es que nos dice, ¿verdad? Por eso es que nos dice que el derecho natural es un derecho intrínsecamente justo. Es decir, desde su esencia, desde su origen, es justo. ¿Por qué? Porque es creado por Dios, ¿verdad? Incluso dicen los teóricos, ¿verdad?, los filósofos del derecho natural, dicen, el derecho natural es un derecho sempiterno, es un derecho eterno, ¿verdad? Es siempre eterno. Eso es lo que quiere decir sempiterno. Entonces, ¿qué otro ente conocemos como eterno? La figura de Dios. Y si Dios es eterno y el derecho es eterno, significa que el derecho nace en esa esencia divina, ¿verdad? Si Dios no tiene principio ni tiene fin, al igual que el derecho natural no tiene principio ni tiene fin. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Ahora bien, los principios del derecho natural. Principios del derecho natural, ojo con esto porque esto siempre es pregunta del examen, ¿verdad? La universalidad, ¿verdad? El derecho natural es su universalidad. La cognoscibilidad. Inmutabilidad, ¿verdad? El primer principio, la universalidad. Este derecho es el mismo en todo tiempo y en todo lugar. Es el mismo en todo tiempo y en todo lugar. Es decir, todos los seres humanos están sometidos, no importa dónde estén. Está en África, en Oceanía, en Groenlandia, en Hawái, en Guatemala, están en Petén, están ¿verdad?, en la China, en el estrecho de Bering, donde estén, ¿verdad?, es observable la existencia de este derecho natural. Al igual que si es universal, es para mayas, para fenicios, para sumerios, ¿verdad?, para los cremas, para los rojos, para Guastatoya, ¿eh? Así dicen, ¿no?, que en el estadio, ¿eh?, de un rato a otro, los rojos se convirtió en amarillo, es decir, ya no les ataca el COVID-19.
la cognoscibilidad. El principio del derecho natural es tan claro, tan obvio para el ser humano, es conocido por cualquier ser humano y es conocido en todo tiempo, en todo lugar, ¿verdad? Entonces, cuando el ser humano dice, es que no puedo hacer esto porque siento que no es bueno, puede ser pecado, ¿ah? Entonces, no lo voy a hacer. No, hombre, llévate esos 10 quetzales, ahí están sobre el mostrador, hombre, agarrarlos, nadie se va a dar cuenta. No lo puedo hacer porque hay algo que me dice que no lo debo de hacer, ¿verdad? Yo no sé si es pecado o es delito, pero no lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque desde su mundo interno, desde la naturaleza humana, existe este conocimiento, ¿verdad? De la existencia de este derecho natural. Bien, es inmutable, es decir, del principio de inmutabilidad, ¿verdad? El derecho natural no cambia. El derecho natural no cambia, sus principios son los mismos de hace millones de años, ¿verdad? Hasta la fecha. Y seguirán otros millones mientras no se destruya la Tierra, ¿verdad? O el universo. No, solo la Tierra se destruye, ¿verdad? Entonces, por eso es que es inmutable, es cognoscible y es universal. ¿Alguna pregunta? Profesor, con la parte de cognoscibilidad, ¿me la puede explicar un poquito más? Es que no lo entendí bien. Si usted entiende que es cognoscible, lo entiende todo, ¿eh? Cognoscible es el conocimiento que tiene uno de algo, ¿eh? ¿Verdad? Eso es lo cognoscible. Entonces, conocer, ¿verdad? Entonces, todo este principio dice, todas las personas conocen de la existencia, aunque no lo hayan leído, sí, pero solo el hecho de que sienta esa cuestión de decir que no lo puede hacer porque siente que es algo malo, significa que desde su naturaleza tiene el conocimiento, ¿verdad?, de una ley superior, ¿verdad?, que es el principio del derecho natural, que es superior, es universal, aunque no conste por escrito, ¿verdad? Eso es conocimiento. Licenciado, buenas tardes, con una pregunta. ¿Qué pasa cuando es un tema, bueno, el espacio y todo eso es un derecho natural, ¿verdad? ¿Perdón? El espacio y las cuestiones del universo es un derecho natural. Ojo con esto, ese se llama espacio. Bueno, es que me llamaba la atención por el tema de, por ejemplo, en Nicaragua, está muy de moda que están legislando o creando una secretaría ultraterrestre. O sea, a ese tema lo quieren volver, se puede volver jurídico. Es que hay una cuestión de, por ejemplo, en las universidades, algunas universidades norteamericanas ya tienen esto que se llama exopolítica, ¿eh? Y ufología, ¿verdad? La exopolítica no es más que el tener el conocimiento de la existencia de civilizaciones fuera del espacio terrestre, ¿verdad?, donde se podría convivir con ellos, ¿verdad? O sea, es decir, tener una relación política con seres de otros planetas, ¿verdad? Pero no se puede crear normas jurídicas solo porque existe un conocimiento, ¿o bien? Es que el conocimiento es conocimiento. Norma jurídica es una ciencia, ¿eh? ¿Verdad? La norma jurídica es para regular la relación entre seres humanos, ¿verdad? Correcto. Conocimiento es como que usted va a hacer un científico en relación a la existencia de seres reptilianos, ¿verdad? Usted se va a comunicar con ellos, usted no va a crear una norma jurídica con ellos. Usted puede convivir con ellos, conocer su estructura física, psicológica, emocional, espiritual, pero eso es otra cosa, ¿eh? Entonces ahí no va. El hecho de que usted se relacione con un reptiliano no significa que va a crear una norma jurídica, ¿eh?
Gracias, licenciado. Bueno. ¿Alguna otra pregunta antes de... Licenciado, disculpe, ¿será que podría dar un ejemplo de inmutabilidad? ¿Un qué? Ejemplo de inmutabilidad, es que no le entendí muy bien el término. Pues ahí ya me jodió usted porque yo tampoco sé qué es eso. ¿Qué significa eso? No sé usted. Bueno, mire pues, ¿qué es inmutable? Para empezar. Algo que no cambia, licenciado. Algo que no cambia, ¿eh? Es estático, ¿eh? Entonces, los principios del derecho natural son inmutables, que no cambian. Por ejemplo, ¿eh? O pongámoslo esto, ¿eh? Dice, la Virgen María subió al cielo en cuerpo y alma. Este es un tema religioso, ¿va? Eso nos han enseñado desde hace casi 2000 años. Y a la fecha no ha cambiado ese principio, ¿va? No ha cambiado ese principio. ¿Por qué? Porque es una idea divina, ¿verdad? Al igual que el derecho natural, todos los principios, por ejemplo, Dios creó el universo. Eso es lo que dice el derecho natural. Eso lo dijeron los antiguos filósofos, ¿verdad? Y hasta la fecha, los filósofos idealistas van a decir siempre lo mismo. ¿Quién es el creador del cielo y de la tierra? Que nos enseñan en la doctrina cuando hacemos la primera comunión. Dios, ¿verdad? Entonces se dan cuenta, hace cuántos miles de años que nos han dicho o han dicho este principio, y a la fecha seguimos con ese principio. ¿Y cuántos miles de años van a pasar? ¿Verdad? Va a seguir siendo lo mismo. ¿Quién hizo el cielo y la tierra? Dios, ¿verdad? Esa es la inmutabilidad, ¿verdad? No sé si le queda claro, Jorge Aguilar. Bien. Los primeros estudiosos del derecho natural, obviamente fueron recuerden que los griegos es la cuna de la filosofía, ¿verdad? Ellos empezaron a buscar, a explicar, a hurgar dentro del conocimiento, dónde surge todos los fenómenos, ¿verdad? Todo mundo, incluso, no solo los griegos, ellos buscaron la explicación. El derecho natural ya existía con los babilonios, los hebreos, los egipcios, los chinos, ¿verdad? Que ellos consideraban el derecho natural como superior a las leyes positivas. Yo les decía, el derecho humano se llaman leyes positivas, que son las normas jurídicas creadas por el hombre. Pero este derecho natural ya existía. Lo que pasaba es que ellos, hasta los griegos, que ellos empezaron a buscar la explicación, ¿verdad? Entonces empezaron el derecho natural antiguo, ¿verdad? Para explicar los fenómenos, ellos decían, bueno, esto es a través de la mitología, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay truenos? Sí, porque existe un dios del rayo, ¿eh? Es el rayo, ¿verdad? ¿Qué está haciendo este dios? Es Zeus, si no me equivoco, ¿eh? El del martillo, que era el dios Thor, ¿verdad? Que eran, ¿verdad? Y estos mismos dioses que se cruzaron con mujeres terrenales, y ahí surgieron otras figuras, si no me equivoco, por ejemplo, esta figura mitológica, Hércules, ¿verdad? Que es semidios, porque el papá es Dios y la mamá es terrenal, ¿verdad? Entonces de ahí atribuyeron todas estas virtudes que tenían cada dios, y de ahí venía la explicación
de los fenómenos naturales, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay truenos? Porque ese Dios está lanzando sus rayos para castigar a la humanidad, ¿verdad? Porque hubo pecado de la humanidad, entonces había que castigarlos a través de estos rayos y centellas, ¿verdad? Y ahí empezaron los griegos, ¿verdad? Los griegos a buscar una explicación, ¿verdad? Una explicación de estos fenómenos, y entonces empezaron a buscar a encontrar en la naturaleza humana, ¿verdad? Hay dos elementos. Los griegos empezaron a encontrar en la naturaleza humana dos elementos. Uno que se llama physis, P-H-Y-S-I-S, ¿verdad? Physis, que es un elemento permanente y es universal del derecho, ¿eh? Frente a este elemento permanente hay otro elemento que es inestable, es variable, ¿verdad? Es cambiante, ¿verdad? Es mutable, que este elemento surge del producto del acuerdo, la conveniencia entre una comunidad o entre seres humanos, ¿verdad? Entonces, a esto que se le llama nomos, ¿verdad? Nomos, que es una norma creada por el hombre. Entonces, hay dos elementos: physis, que es permanente y es universal, y el otro que es nomos, que es el acuerdo surgido entre los hombres. Y de ahí surge entonces la creencia, ¿verdad? La creencia de Platón, ¿verdad? De que una idea eterna de justicia. ¿Qué es esto? Es como la armonía orgánica, ¿verdad? Y ahí establece, ¿verdad? La armonía orgánica, ¿qué es? ¿Verdad? Es el rol que juega cada individuo dentro de una sociedad, ¿verdad? Y de ahí viene Platón, ¿verdad? Traigo a colación esta alusión que hace Platón y dice, vosotros, decía él, vosotros, ciudadanos, dependiendo de vuestra composición, así será vuestro rol en la república, ¿eh? Entonces, él decía, si vuestra composición es de oro, sois los de mayor valía, seréis los reyes, los emperadores. Pero si vuestra composición es de plata, seréis los gobernantes, los administradores, ¿verdad? Entonces, un gobernante no es lo mismo que rey o soberano o emperador, no es lo mismo, ¿eh? Porque el gobernante va a estar bajo el mandato del rey, ¿va? Pero si vuestra composición, dice, es de cobre, seréis los esclavos. Seréis los que van a estar sometidos bajo el mandato del gobernante y bajo el yugo del soberano, ¿eh? Así como es vuestra composición, así será la de vuestra descendencia. Ningún individuo de una composición inferior podrá mezclarse con el de otro individuo de otra composición superior. Es decir, uno de composición cobre no va a mezclarse con el que tenga composición de plata, menos con el que tiene composición de oro, ¿verdad? Entonces, es decir, así en pocas palabras, el que tiene composición de cobre es ahí sí que el despreciado de la sociedad, es la última escala dentro de esta que se refirió Platón, ¿eh? Es la chusma, dijera doña Florinda, ¿eh? Es
Entonces, ningún individuo que tenga una composición podrá subir a otra clase. Esta es la clasificación. Entonces, ¿por qué dice? Porque hay una justicia natural que permite que haya una armonía en una república, ¿verdad? Una república. La armonía, según Platón, era que cada quien jugara su rol de acuerdo a su composición, ¿no? Entonces, por eso le dicen a uno, hoy si te salió lo cobre, ¿verdad? Entonces, te salió lo más bajo que es un ser humano, ¿verdad? Bien, entonces, en esta idea de justicia que tenía Platón, dice él, ¿qué es justicia? Justicia es darle a cada quien lo que se merece, ¿eh? Darle a cada quien lo que se merece. Entonces, o bien dice, es el trato igual entre los iguales. Entonces tenemos la dificultad, ¿eh? ¿Será esto una verdadera justicia? Ellos dicen, los únicos, dice, incluso ellos dicen, hay una selección natural. Dios ha elegido a los mejores miembros de la especie humana, que son los que tienen el poder, que tienen la posibilidad de gobernar. Y los demás, nada. Los demás no tienen esa posibilidad, ¿eh? Porque hay una justicia divina que, según él, explica esta clasificación, ¿no? Esta clasificación. Entonces, otro filósofo, ¿verdad? Hizo la clasificación en estos dos elementos que yo les decía, physis y nomos, ¿verdad? Hay un derecho escrito. Hay un derecho escrito que es el creado por el hombre. Son sometidos, ese derecho escrito sometido al cambio. Y hay un derecho no escrito, ¿verdad? Que es el creado por los dioses. Este derecho no escrito, ¿verdad? Es... De trabajar, estoy estudiando. Ay, no, qué sueño, vida ahí. Pobre mujer. Espérame tantito. Ahí traes tus perlitas. No, querida. No, solo para que le diga, es que me acaban de llamar. Mañana me dan la notificación para que la... Si quieres suspendemos la clase aquí porque aquí esta niña tiene una plática ahí, me imagino que más importante, ¿verdad? Págale su micrófono, licenciado. Sí, porque va a decir saber qué hizo, no sé en dónde, ¿verdad? Saber qué le salió y bueno. Revelando sus secretos ahí, y bueno, eso ya no nos compete a nosotros, ¿verdad? Bien. Entonces, estos filósofos griegos, ¿verdad? Estos filósofos griegos encontraron, ¿verdad? Que hay un derecho escrito Creado por los hombres. Que es las reglas de conducta creadas por el hombre, que es cambiante, es eventual, es temporal. Y el derecho no escrito, que es las normas creadas por los dioses, que es universal, es inmutable, es decir, es observable en todo tiempo y en todo lugar. Entonces, lo que no deben de olvidar ustedes, estos dos elementos que encontraron los griegos en la naturaleza humana, ¿verdad? Que es el physis, que es el conjunto de normas no escritas, que son inmutables, creado por el legislador eterno, ¿verdad? Mientras que
El otro que surge de los acuerdos meramente humanos es, eso es el nomo, ¿verdad? Fisis y nomo, ¿verdad? Nomo es el creado por los hombres, ¿verdad? Que esto es cambiante. Esto surge de la costumbre, de los acuerdos, de los contratos, de los pactos, ¿verdad? Entre los seres humanos. Y de ahí viene esta escuela de los sofistas, ¿verdad? Viene la escuela de los sofistas, ahí, hasta ahí dejamos, ¿verdad? Hasta ahí llegamos con la clase. Los sofistas son, si ustedes quieren, son los primeros revolucionarios, porque ellos no creyeron en la existencia de una justicia divina. Ellos dijeron, no hay justicia divina, no hay un derecho natural. Aquí lo único que existe es un derecho positivo que no es eterno, no es universal, ¿verdad? Es, ¿verdad? Un interés del ser humano. Por eso que va creando leyes. Por lo tanto, la justicia es a conveniencia del más fuerte. No hay justicia divina. No, toda justicia es producto del acuerdo entre hombres y es producto del interés de un grupo dominante. Esto fue la posición de los sofistas. Ellos no creyeron en la justicia divina, ni en el derecho natural, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta. Todo bien. Entonces, Todo bien, licenciado. Entonces aquí empezamos ya con estas cuestiones, ya a ver el origen del Estado. Ahí tenemos los estoicos, el derecho natural en Roma, el derecho natural cristiano, hasta el positivismo jurídico que vamos a ver. Este tema es muy extenso y por eso es que voy a tratarlo de hacer en forma más resumida la clase, porque eso nos llevaría por lo menos unas 10 sesiones, ¿verdad? En clase normal unas 10 sesiones, pero por el tiempo, por las condiciones, no nos permite. Por eso es que estoy tratando de hacerlo lo más cortito posible de cada tema, ¿no? ¿No sé si tienen alguna pregunta? No, licenciado, todo bien. Muchas gracias. Bien, el día miércoles ya les dejo unas preguntas. Les dejo ya unas preguntas para que vayan contestando con su texto, con la ley, vayan fundamentando es decir, la teoría, algún ejemplo y la ley, así en mano, para que vayan ahí sí que familiarizándose con las normas jurídicas. Si no hay pregunta, entonces Licenciado, buenas tardes. Sí. Disculpe, en el periférico de afuera de la universidad están vendiendo su libro o ahí no. Hay un número de teléfono donde se ponen de acuerdo con Claudia, que ella está ahí por la zona 12. Bueno, está bien, gracias. Sí, por favor, ahí con ella. Entonces, yo creo que ya pusieron el número de teléfono hace ratos ahí de Claudia, o bien la zona 3 ahí con Verónica, que va a tener los libros también ahí, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues que tengan buena tarde. Nos vemos el día miércoles. Ok, Gracias, muchísimas licenciado.